Uno de los misterios que más vueltas ha dado en la comunidad de God of War fue cómo hizo el último basado para llegar al templo de las hermanas antes que Kratos, incluso habiendo cruzado el gran abismo, para lo cual Kratos necesitó el apoyo de Atlas. Aunque de todas formas creo que esto fue solo un atajo, porque el juego no especifica que no hubiera otro modo. Pero ese no es el punto de la teoría, sino la velocidad con la que este señor superó el recorrido que hizo Kratos, habiendo partido mucho tiempo después, ya que se había quedado en Esparta organizando las tropas, hasta que Zeus atacó y quedó bastante mal herido. Claro que ya tienen dos respuestas a esto en el canal, pero quisiera plantear una tercera posibilidad que no se ha considerado todavía, y ese es Pegaso. Recordemos que este corcel fue enviado para que Kratos dispusiera de él. Sin embargo, cuando Pegaso es derribado antes de llegar a la isla, su final es incierto, por lo que tal vez regresó a Esparta y quedó a disposición del mayor aliado de Kratos en aquel momento. Así que luego de ver cómo Esparta desaparecía ante sus ojos, el último espartano decidió que era momento de revertir la situación y buscar la ayuda de las hermanas del destino, por lo que se dirigió a su isla montado en Pegaso. Y como Kratos había despejado la ruta hacia la isla previamente, su trayecto fue más cómodo y rápido. Kratos supuso que Pegaso había sido enviado por algún aliado en el Olimpo, y Atenea podría ser la primera opción que se nos viene a la mente. Sin embargo, Kratos y ella habían discutido fuertemente momentos previos a la traición de Zeus, y Atenea se distanció de él, por lo que dudo que haya sido ella quien intervino luego para ayudar a Kratos en su venganza, ya que se mostró en contra de la postura de Kratos provocando la ira del Olimpo. Por lo que existe la posibilidad de que haya sido Gaia quien envió a Pegaso, dado que en el universo God of War esta criatura no tiene lore ni origen definido, así que queda a libre interpretación si realmente obedecía los comandos del Olimpo o no en ese momento. Ahora bien, ¿por qué querría Gaia que el último espartano llegase a la isla de la creación y se topara con Kratos para que éste finalmente lo matara? Sencillo, porque Gaia es la manipuladora principal de todo lo que sucede en los juegos griegos. Ella mueve los hilos de la narrativa y acomoda las piezas para que se desarrollen los eventos, y Kratos termine aliándose con los titanes. Kratos inconscientemente sigue al pie de la letra los planes de ella, y Gaia posee premonición, con lo cual ya sabía lo que iba a suceder. Y para que Kratos obtenga el potenciador de la furia de los titanes, Gaia determinó que era necesario que Kratos asesine a su camarada y luego se alimente con el fuego que quemó Esparta. De ese modo fue que Kratos logró vencer al Kraken, domar al Fénix y llegar hasta el templo de las hermanas. Como ven, una cosa llevó a otra y a otra. Si el último espartano nunca hubiese llegado a la isla, Kratos no habría luchado contra él y por ende su furia no se habría potenciado. Ahora probablemente se estarán preguntando por qué el último espartano no fue con Pegaso directamente al templo de las hermanas, pues en el propio juego se explica que solamente el Fénix había sido entrenado para alcanzar la cima de esta montaña, ya que la punta se encontraba atravesando el cielo mismo y se perdía por completo, por lo que no estaba al alcance de cualquiera. En fin, eso es todo por este video, cuéntenme qué les pareció y nos vemos muy pronto.